resultados. Como el presidente no lo pudo sacar, se encaprichó y dijo, bueno, ahora vamos por la transmisión, como decía Jorge, la transmisión de los datos vía electrónica. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en vez de una transmisión física, ¿no? Es decir, los certificados los telegramas, ¿no? Claro, los certificados. Para no entrarnos tanto en la cosa técnica, pero para que la gente complejo, entienda. pero vamos a decirlo, vamos a tratar de graficarlo bien. Antes había ante cada urna un certificado, un acta, después un certificado, un papel, ¿sí? Donde los presidentes de mesa, las autoridades se ponían de acuerdo que los resultados serían esos resultados, después de haber anotado todo en el pizarrón de cada aula. Claro, exactamente. Eso el Correo Argentino, con un camioncito, lo llevaba a un centro de cómputos. Lo que quieren del correo. modificar es eso. Exacto. Pero además con un software, Sí. que hay un punto de ese software que Sí. controla solamente quien compró el software, en este caso el gobierno nacional. Sí. Y el resto no tiene posibilidad. Y en ese software, nos Sí. explicaba ayer Gabás el otro día, Sí. vos podés modificar alguna cosita del voto. Hay tres- no me gustó mucho cómo se votó acá, lo puedo modificar. Sin duda. Este es el riesgo también. Toti. Sí, yo creo que es algo que nos debemos, la transparencia en el acto Y electoral. sí, lo menos que nos debemos creo es que eso. es algo que tenemos que trabajar. La sospecha está basada, yo creo que en hechos de las cosas que fueron pasando. Hace algunos años estuve con el padre Francisco Nazar, por ejemplo, en Formosa, donde cambiaron el procedimiento para las elecciones una semana antes y con el voto, con la cuestión de ese cambio. Sí, el tema es modificarlo ganó ahora. Infran. Hay que advertirlo ahora, Toti. No, por eso digo, Si no... esto que dice Lando es correcto porque a veces se modifican una semana antes. Exactamente. Es decir, tenemos una práctica. Y también la pérdida de los votos en las urnas mientras el camioncito iba, que muchos en el conurbano fundamentalmente siempre insistimos en ir acompañando, porque también se pierden en las urnas y esas cosas. Así que es Está interesante bien. la Claro propuesta. que es muy interesante. Enseguida estoy hablando con Carlos Heller. Cosas que ya viene todo el pasaron, tema digo, no es económico. que estamos subjetivamente pensando en que se puede estamos pasar. pasados, pero el doctor Landó está advirtiendo para que no pase más. Así que, doctor Landó, esperemos que le conteste la doctora rápido, la doctora Servini. Sí, y que la Cámara Electoral saque la acordada a la que se comprometió, sosteniendo que van a mantenerse los dos papeles que son el acta de apertura y cierre y el certificado de escrutinio. A eso se comprometió la Cámara Electoral en la audiencia que dio a los apoderados de todos los partidos políticos el jueves pasado. Carlos Heller, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya hablamos de justicia, De todo. los decretos, las elecciones, que no haya fraude, por favor. Y ahora le toca a Carlos Heller, que trae unos números también, yo te digo la verdad. No, yo no traigo ningunos números. Vamos. Lo que yo hago es mostrar números que otros generan. No, por eso, está bien, pero vos los traés, digo. Sí, sí. No dije que los generás, los traés. Está bien. ¿Qué tenés para mostrarnos? Varias cosas, mirá, son conocidas, pero las podemos... hay una de venta de supermercados y mirá, acá está. mayoristas. Sí, venta en supermercados y mayoristas, acá está. Bueno, ahí lo que podemos ver rápidamente es que se cayó todo, digamos. Cómo se cae todo desde mitad del año pasado, vos fíjate. ¿Por qué ponemos supermercados y mayoristas? Porque cuando cayó la venta de supermercados nos dijeron que la gente había, digamos, por un tema de cultura, había empezado a ir a los lugares mayoristas porque era más barato y estaba cuidando el peso. Sin embargo, cuando vos mirás, lo que hay es una caída real del consumo. Así es. Porque se caen parejito. Es decir, que la realidad es que la plata no le alcanza a la gente y la gente consume menos. Ese dato es la gente está gastando menos en alimentos. Claro, así es. Después, en leche, carne. Después trajimos otro de la fuga de capitales. ¿Se siguen siendo los capitales? Sí. Pero... bueno, ese no es, pero no importa. Cuenta de intereses. Esta es más difícil de entender. No. Carlos. Ahí está. Ahí está, fuga de capitales. Mira, compra neta de divisas sector privado no financiero. Bueno, a ver. Claro, bueno, vos fíjate que ahí tenemos una larga serie desde el 2006, los capitales que se han ido hasta el 2018. Bueno, el 2018 se fueron 27.230 millones de dólares, récord absoluto. Eso es lo que se va. Más que la crisis del 2008, que es la otra alta que hay, que es en el periodo de Cristina, año 2008, la crisis global, y la disminución que se observa después
tiene que ver con las medidas de políticas públicas que se tomaron para restringir, cosa que lo vemos mejor aún si vemos el otro gráfico que trajimos. Sí, vamos con el último. Que es muy interesante. Vos fijate eso. Ahí está la cuenta de intereses y dividendos, es decir, la plata que se ha ido por pago de intereses, la línea, digamos, rosadita, sí, y por pago de utilidades, la verde o la azul. Bien. Como vos ves, también llegamos a fines del 2018 en valores negativos. Récord negativos, sí. Y acá quiero señalar una cosa porque tiene que ver con las cuestiones que se discuten. No es cierto que en el 2015 no había salida de capitales. También había salida de capitales, pero muchísimo menos, porque había políticas. Si vos te fijás, sí, luego del 2008, hay políticas que es cuando se ve que la administración de las divisas requiere de políticas públicas y el Estado, el gobierno, toma esas medidas que la oposición llamó cepo, y no lo ha hecho de casualidad, porque el cepo es un instrumento de tortura, entonces la tortura era que no se podía fugar divisas del país. En realidad, lo que había es una política de administración de un bien escaso, como son las divisas, para destinarlo a las prioridades que las políticas públicas requerían, para poder importar aquellas cosas que el país necesitaba importar y por lo tanto se cuidaban. Cuando se dejaron de cuidar y además el tema viene acompañado, las barras rosadas o naranjas, las de arriba, sí, te muestran el peso de los intereses de la deuda. Ahí tenés clarito lo que le pasó al país en los últimos años, en estos 3 últimos años, a partir de que el gobierno de Mauricio Macri, en primer lugar, decidió pagarle a los buitres con la instalación de aquella idea de que después que le pagábamos a los buitres iban a llover los capitales. Sí, los brotes verdes y los capitales, pero no vinieron. Las inversiones nos iban a pasar por arriba. No pasó eso, Y en realidad lo que pasó es todo lo contrario. Lo único que hubo es una aceleración de la fuga, que es lo que estamos mostrando ahí. Agustín. Sí, te complemento un poco, Rosario, este análisis que nos está mostrando con estos datos Carlos Heller. ¿Sabés qué? El Banco Central ayer dio a conocer datos vinculados con esto también. Y la fuga de capitales del mes de febrero alcanzó casi los 1.000 millones, 946 millones de dólares. Es decir, se siguen fugando capitales de la Argentina a un ritmo muy fuerte. Ahora yo te digo, si se sigue fugando capitales a este ritmo, ¿vos qué esperás que vaya a pasar con el dólar? ¿Que vaya a bajar o que vaya a subir? Yo creo que va a subir. Bueno, mientras no haya controles, regulaciones en esta situación, lo que ocurre con el dólar es que sigue subiendo. Ahora, quienes manejan el mercado cambiario, especuladores financieros, ahorristas que buscan refugio, agroexportadores, que son los que generan el ingreso de dólares, saben esto. Y lo que pasa hoy, vamos a refrescar, tenemos un sistema de bandas que hoy te dice que el Banco Central, hasta casi 51 pesos, 50,80 es hoy la banda superior, no puede intervenir. Es decir, no puede ir al mercado y vender dólares. Con lo cual, si vos decís, tengo temor, me refugio, voy a buscar ahí el dólar y el gobierno no puede hacer nada porque está atado de pies y manos por el compromiso que asumió con el Fondo Monetario hasta ese precio, ¿qué va a ocurrir en el mercado financiero? A ver, ¿qué va a ocurrir? Carlos quiere decirte algo. Subiendo el dólar hacia esos precios. Vamos a agregarle una... Es tal cual como lo dice Agustín, pero agreguémosle un condimento. El Estado, el Tesoro, el gobierno, acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional que la cuota del préstamo que teóricamente estaba destinada a cubrir los vencimientos de deuda para que la Argentina no entre en default, van a ser utilizados para intervenir en el mercado cambiario sin violar los sagrados principios del Fondo Monetario, que el Banco Central no tiene que intervenir. Acá nos están vendiendo gato por liebre claramente, porque dice el ministro de Finanzas o Hacienda, ¿de qué es Duchovne? No sé, Hacienda. De Hacienda. Dice, no es para intervenir en el mercado de cambios, es porque necesitamos pesos, porque tenemos muchos dólares y necesitamos pesos. Déjame terminar el día un minuto más. No es cierto, porque si no hay déficit fiscal primario, ¿por qué necesitan vender dólares para tener pesos? Y si necesitaran pesos,
¿por qué no van a vender 60 millones de dólares por día? ¿Ustedes saben cuánto es 9.600 millones dividido 60 millones? Todos los días que faltan, desde el 15 de abril hasta después de la segunda vuelta electoral. Quedó claro. Toti, ¿cómo se hace para la coalición cívica, integrante de la alianza gobernante, para defender estas cosas que están pasando? No, primero, nosotros con relación a la realidad sabemos que estamos pasando un momento muy difícil. Lo supimos desde siempre porque no es la primera vez que nos pasa. Los que vivimos en el conurbano conocemos esta realidad. Y cada crisis, y fundamentalmente las crisis cambiarias, arrastran a una inflación muy fuerte y eso pega en la calidad de vida de la gente, eso lo sabemos. Hemos pasado varias y lo interesante a mí me parece que todavía la gente no ha perdido en la esperanza de cambio, en este cambio que en el 2015 empezó. ¿Usted cree que no perdieron la profundo. esperanza de Yo cambio? creo que no. Aunque se ha militado mucho para que eso suceda, la gente todavía... ¿Militado o la gente no alcanza para comer? No, estoy hablando de la diferente. militancia de los partidos políticos que siempre han querido sacar a la calle a la gente y la gente sigue sosteniendo esa esperanza, a pesar de que lo está pasando mal. Pero ya hemos pasado esas crisis. Lo que muchos no conocen es que esas crisis ya la venimos pasando y de alguna manera estamos soportando eso pensando en que podemos cambiar el país. Y yo quiero pedirle un minuto... solamente para expresar mi repudio por la operación contra un hombre de bien, un periodista excepcional, con coraje, que es Daniel Santoro. Yo creo que esto es parte de la operación de los cuadernos que puede cambiar la matriz en la Argentina, que puede llevar a preso a empresarios poderosos. No solamente ahora las cárceles están los pobres, como muchas veces se decía con razón, sino que ahora también están cayendo presos los empresarios. Y tiene que ver con estas investigaciones de personas y periodistas que han hecho estas investigaciones con mucho coraje. Juan. ¿Qué? No, ridiculé lo que acaba de decir el colega. No, es una opinión. Digo... Defendiendo al periodista espía Daniel Santoro. Lo que pasa es que las opiniones se caen a partir de los hechos de la realidad. Es decir, ¿no? Pues después ellos son los republicanos y los demócratas, pero la verdad que hacer contraespionaje, diputado, es un delito. ¿Sí? Sí, sí. Por eso, que la justicia actúe, no tenemos ningún problema. Digo por el sector al que usted pertenece y sus jefes a los que pertenecen. Hacer lo que hizo Santoro y D'Alessio es un delito. ¿Sí? Entonces, lo tienen que llevar a la justicia, como lo están haciendo. Usted tiene doble moral. Por un no, lado, no, perdóname, se pero... para desde el lugar de la República, las instituciones y la democracia, y por otro lado defiende a un runfla como es espía periodista. Runfla es una opinión tuya, que yo no lo valoro, me parece que no es así. Pero... que no es así. Y la justicia tiene que actuar cuando le hagan el proceso a Daniel Santoro. Claro, pero entonces la justicia tiene que tener siempre el mismo rol. Y tenga un fallo, ¿sabe qué? Tenga un fallo, entonces voy a decir, esos son ladrones, esos son espías, no tiene que eso haber sí. Una justicia express frente a un sector político, que es el que yo pertenezco, y una justicia verdadera frente a los acusados de su sector político. Es decir, porque a veces a los programas que usted asiste, los programas que su gobierno financia, financia, a estos programas también vengo. Es decir, los del poder económico, ahí se desarrollan Juan, ese discurso para otros, para mí no, porque yo voy a todos los programas que me invitan. Permanentes juicios expresos. No me invita, TN, decirle que me inviten. No importa. Ahí se desarrollan permanentes juicios expresos, donde en esos programas se condena a los acusados. Entonces, hicieron una conferencia lo que vos de estás prensa diciendo es correcto, pero para todos los sectores políticos. Para que la justicia investigue y sentencie y tenga un veredicto con todos los sectores políticos. Lo único que yo quisiera preguntarle, Toti, es cómo analiza usted la actitud del fiscal Stornelli, llamado a 4 veces a indagatoria y no cumpliendo con su rol de fiscal de ir a una indagatoria, ¿no? Cada cual tiene su estrategia de defensa y a mí me parece pero esa no es una estrategia, eso es algo que uno justicia tiene que cumplir. Ahora sí faltó a derecho, la justicia tiene que actuar. Es así. Yo no me voy a meter en la estrategia de defensa yo también considero que Stornelli ha llevado una de las causas más profundas para poder meter en cana a empresarios corruptos que tenían una matriz en la Argentina que era la de la obra pública y funcionarios coimeros. Y eso me pareció que es lo que molestó a muchos y hoy Stornelli está sufriendo eso. Pero la justicia tiene que actuar, yo estoy de acuerdo con Juan, que actúe.
A ver, nos fuimos de tema, pero salió esto en el medio, así que no sé si Carlos querés opinar o el doctor Landó, no sé lo que ustedes quieran decir. A ver, yo coincido con Juan Cabandier, soy un férreo defensor del principio de inocencia. Lo que pasa es que el principio de inocencia es para todos. No puede ser que para algunos son corruptos porque los denunciaron y otros son inocentes hasta que no se pruebe que es lo contrario. Algo está mal en la administración de esos criterios. Yo podría nombrar empresarios, Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, no está condenado a nada, está preso, viola todos los principios de la justicia y los principios de inocencia. Si hay alguna denuncia lo procesarán y hay instancias. Incluso nuestras leyes establecen que alguien que no tiene sentencia firme, aunque tenga sentencia de primera instancia, no tiene por qué estar preso, salvo que existan dos causales, la posibilidad de fuga o la posibilidad de interferencia. El ejemplo más claro es el de hoy, la condena contra Carlos Menem y Domingo Cavallo, claro, condenados y ninguno de los dos fue preso. Por eso. Entonces, yo soy un férreo partidario del principio de defensa. Me parece muy equilibrado el juez Padilla, que ustedes habrán observado que todo el tiempo dice, hay una sospecha, hay un elemento, claro, esto, lo otro, pero hay que investigar y hay que llegar a las conclusiones. Y sería saludable que defendiéramos eso en todas las situaciones, que no hubiera condenados por los medios y otros con derecho a ser inocentes hasta que no se pruebe que son culpables. Doctor Landó, ¿quiere decir algo sobre esto? Bueno, naturalmente que tenemos subvertidos, alterados los valores, porque evidentemente el principio de inocencia está absolutamente alterado. Desde la resolución de Cámara que justifica que estén privados de su libertad quienes no tengan ni semiplena prueba ni nada, sino que los mantienen adentro con esto. Y todo el esquema armado en torno a la causa de los cuadernos, ya van a ver que se va a caer como un castillo de naipes. Es evidente, cualquier abogado sabe perfectamente que cuando esto pase a juicio oral y aclaren las cuestiones, los propios imputados, de qué es lo que, cómo se arrancó la confesión y toda esta cuestión, se va a caer brutalmente. Y va a venir un gran desánimo en la sociedad precisamente por lo que plantea él, que es exactamente la idea de que son culpables. Entonces cuando salen en libertad los que son culpables por estas cuestiones, viene el gran desánimo de la sociedad. Permítanme que hablando de esto, tenemos por supuesto la interna en el gobierno, ¿no? De la que Lucía empezó a contarnos algo en el principio del programa, así que creo oportuno en este momento. Lucía, danos datos. Sí, Rosario, bueno, lo que decíamos es que la imagen de Mauricio Macri, como lo venimos diciendo, está en rojo, y esto ya es aceptado puertas adentro de la Casa Rosada, si bien el discurso de Peña, que hoy dio un discurso de tono optimista, y el discurso de Macri sigue siendo, ven que el presidente está cayendo. ¿Y qué pasa? Esto genera mucho fastidio en el gobierno de María Eugenia Vidal, y resurgen las presiones para un plan B. El círculo rojo y gente adentro de Cambiemos está diciendo la candidata tiene que ser Vidal. ¿Por qué? Porque vamos a terminar arriesgando todo lo que tenemos, porque Macri a esta altura puede llegar a salir tercero, ni siquiera llegar a un balotaje. Si Macri sigue en picada, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el gobierno de Vidal los funcionarios todavía no se animan a viva voz a decir tiene que haber un plan B porque no quieren desautorizar en público a Macri. Lo que sí dicen es, llegado el momento, si esto avanza, si la imagen de Macri sigue cayendo, ¿qué va a terminar diciendo Peña? ¿Vamos a ir a algo racional? ¿Vamos a decir el plan B existe porque es lo único que nos queda, es lo que tenemos que hacer? ¿O vamos a ir todos al muere y vamos a perder la provincia y la nación? Esto, por estas horas, está muy tensa la relación entre la gente de Vidal y la gente de Macri. Ya que lo tenemos a Toti acá, le quería preguntar por qué él camina a las calles del conurbano, camina a La Matanza, y muchos candidatos del conurbano que responden a María Eugenia Vidal creen que el nombre de Mauricio Macri es mala palabra en el conurbano, se aferran a la imagen de Vidal y les da vergüenza hablar de Mauricio Macri. ¿Cómo lo ve usted la imagen del presidente en el conurbano? ¿Cree que hay una diferencia real entre Macri y Vidal? No, yo no veo diferencia para nada. Y las ¿No es mala palabra?
Y las declaraciones que han hecho los funcionarios, tanto Vidal como Macri, no hay esa diferencia, digo, por lo menos no lo conozco. En relación a lo que opina la gente, por supuesto que venimos de una elección en el 2015 donde se instaló en los sectores más pobres que Macri era el ogro que venía a sacar todas las cuestiones sociales que habían estado presentes en la anterior gestión. Se reveló como una mentira y por lo tanto alrededor de eso es que la esperanza todavía no está terminada. Y el otro tema con relación a Vidal es la lucha contra el narcotráfico, que eso afecta a la familia y de alguna manera hay una reivindicación. Por eso yo creo que las elecciones tienen algunos componentes. La situación económica está muy mal, sabemos, acompañamos a la gente que está sufriendo en ese sentido, pero hay otras cosas que también se van a valorar para las próximas elecciones porque nosotros creemos que el cambio es muy profundo y viene desde abajo. Juan. Yo no coincido con Lucía. No hay plan B. En tal caso hay un plan B, hay un intento de plan B, creo que Totti trabaja para el plan B, que es Vidal, pero en realidad hay un plan C, que no lo están tomando en cuenta. ¿Cuál es el plan C? Horacio. Horacio es jefe de Vidal. Es decir, el plan de Horacio... Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, ¿decís vos? Sí, claro. Es decir, yo creo que lo que está pergeneando Larreta es... Con Vidal, si no va Vidal a la provincia, perdemos la provincia. Entonces lo ideal es correrlo a Macri, que como decía un colega también es un collar de melones, porque realmente nadie quiere sacarse una foto con Macri porque su imagen es muy negativa. Después de hacer perder todo, me parece que la idea de Larreta es correrlo a Macri. Macri se puede ir a Italia, creo que su esposa también quiere irse a Italia, a vivir allá, lejos, tranquilos, con Antonia y con su familia. En realidad el candidato sea Horacio Larreta, y en la provincia de Buenos Aires se conserva lo de Vidal para sostener los votos de la provincia de Buenos Aires. Se habla de Larreta para 2023, o sea que el trabajo de hormiga de Larreta sería en vistas a un futuro, pero yo creo que van a aprobar, sinceramente creo que van a aprobar ahora. Creo que van a intentar aprobar ahora. Agustín. Sí, quiero retomar una cosita cuando estábamos hablando de economía y lo escuchaba a Totti Flores y un poco repetía el argumento del gobierno, de que se está trabajando de fondo, que hoy estamos atravesando un muy mal momento, ya se reconoce que esto es así, pero que estamos yendo a algo mejor hacia adelante. Cuando uno revisa los indicadores, hoy hay una profunda recesión, se profundiza, la inflación está disparada, al dólar no lo puede controlar. ¿Qué es lo que estaría indicando que estamos yendo a una situación mejor en el futuro próximo? Yo realmente no lo veo. ¿Qué es? Yo, lo que percibo, digo, yo no tengo datos, no manejo datos, lo que percibo es que, por ejemplo, se paró ese parate que había en la changa, en los sectores más pobres del conurbano, y empieza a recuperarse eso. En el interior del país, cuando uno recorre, ve las obras que se están terminando, los caminos y todas esas cosas, que va a ser valorado, a mí me parece, y que eso puede ser un incentivo para los próximos meses empezar a reconstruir el trabajo. El tema central que tenemos es el tema de la inflación. Y eso sí me parece que es un dato que tenemos que trabajar para ver si empezamos a solucionar ese problema. Sobre eso, porque la inflación afecta a aquellos que tienen salario fijo, afecta a los sectores que tienen programas sociales, la asignación por hijo, y ese sí es un flagelo que me parece que no se soluciona solamente con medidas del gobierno, sino también un compromiso que tiene que haber en los sectores que manejan la cadena de precio y no cartelizar para fundamentalmente los alimentos para llevar más zozobra a las familias argentinas. Sí, es que no hay un solo dato, es decir, yo con todo respeto, la verdad que lo quiero felicitar a Flores porque tiene, la verdad que una abnegación para defender lo indefendible que es fantástica, ¿no? Merece un reconocimiento, porque defiende algo que no se puede defender. No hay un solo dato, uno solo, que vaya en la dirección de lo que él dice. Aumentó el desempleo 2 puntos, acaba de conocerse el dato del INDEC, que hay 1 millón y pico más de pobres que lo que había hace un año, 1.900.000 pobres más que lo que había hace un año. Es decir, cuando se mira los datos del empleo, cayó el empleo registrado una enormidad y no cayó tanto porque se compensa con una parte de empleo informal, es decir, de changa, de empleo negro. El dato de empleo dice que hay un 9 y pico de desempleados totales, un 12 y pico de subempleados, es decir, de gente que trabaja menos horas que las necesarias, y
hay otra cantidad de gente que ha dejado de tener trabajos formales y que está haciendo trabajo informal, es decir, que se ha quedado sin seguridad social, no tiene más aporte jubilatorio, se ha quedado sin obra social, es decir, que si tiene un problema de salud está en intemperie. Mostramos hace un rato la caída del consumo en supermercados y en centros de compra y en centros mayoristas. Creció el desempleo, creció el endeudamiento. Es decir, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato para decir que lo peor ya pasó y que tocamos fondo y que nos estamos recuperando? Es una cosa que no tiene... ¿Sabe qué es? Y termino con eso. Sí. Esta gente, como no puede vender presente, siempre vende futuro. Siempre hacen lo mismo. Lo peor ya pasó, hay que pasar el invierno. Toda esa frase que venimos escuchando desde Alzogaray hasta acá, siempre tienen la misma característica. Lo dijo Martínez de Oro, lo decía Cavallo. La herencia que hemos recibido, en distintos términos se han expresado, nos obliga a pasar por un proceso duro de sacrificio, pero después del sacrificio va a venir la luz al final del túnel. A ver, Toti. Bueno, eso es el tema. La verdad que no voy a... También yo le tengo respeto a Carlos con relación... Es un hombre que sabe de números, sabe de negocios, y por lo tanto la cuestión de las estadísticas la maneja bien. Lo bueno, y me parece que esto también es un fortalecimiento institucional que se está logrando, es que hoy tengamos estadísticas y que sean confiables y que nosotros podamos empezar a pensar sobre esas estadísticas. El tema de la desocupación es un problema... Pero la respuesta, Toti, es hay que darse a la gente... Con decirle a la gente que tenemos estadísticas no se le da una solución, porque hay gente que come una vez al día. No, tenemos una realidad, una situación angustiante. Pero es bueno saberlo y que no sea estigmatizante. No, pero acá pregunta Carlos, ¿cuál es el dato? También decía Agustín, ¿cuál es el dato que a usted le demuestra que la gente mantiene su esperanza? Bien, la primera que me parece que mantiene la esperanza porque partía de la pregunta con relación a cómo veía Macri, la gente a Macri. Y yo digo que partimos del 2015, donde se había prácticamente hecho una campaña de que Macri iba a sacar todo. Eso no pasó y la gente valora eso. Valora, digo, no sé, más allá de los datos de la desocupación y toda esa historia, hay algunas cosas que no son números para la gente solamente. El que la cloaca esté cerca, el que el asfalto esté cerca, el que la obra que se hace en la ruta para transportar los bienes esté cerca, es una cosa que le pega a la gente. La lucha contra el narcotráfico, eso también en los sectores más pobres es muy valorado. Eso es lo que digo. Esos son datos, sí, son... que se puede contactar de lo que está pasando hoy. Toti, la lucha contra la inseguridad. Quiere que le muestre, mire, tengo acá una información del Instituto Di Tella, absolutamente insospechado desde el punto de vista de su Para también parcialidad, a mí, Carlos Labuca es insospechado. Que habla de la estrepitosa caída de la imagen del gobierno y del presidente. Es decir, que eso que usted dice no es cierto, no es real. Bueno, todas las encuestas que andan dando vuelta, y vuelvo a repetir, una medición que hace el Instituto Di Tella que habla de las expectativas que tiene la gente sobre el futuro, la confianza que tiene en el gobierno y demás, están en los niveles más bajos de la última década. Carlos, eso es lo que dice. Si después quiere se lo doy para que se lo lleve. Usted me da un dato de las encuestas y la verdad que los grandes perdedores son las encuestas, digo, ¿no? De la imagen. La imagen es cuando te llaman. Lo que yo tengo entendido que te llaman por teléfono y te pregunta cómo ve a una persona. Es una encuesta. No es un dato objetivo que dice. Y muchas veces esas son mentirosas. Lo que pasa es que eso es verdad. A veces nosotros tenemos una vocación de discutir la verdad y está muy bien, ¿no? Nosotros tenemos ese elemento cuando en realidad el gobierno lo que hace es corrernos el arco en ese sentido, de hace años que lo hacen, ellos no discuten verdad, no son los números, la realidad, ellos discuten otro plano, que es el del engaño, el de la manipulación y el de los datos o los eufemismos que intentan licuar los datos de la realidad. Por eso Toti aprendió bastante bien el libreto de los eufemismos, el libreto de lo abstracto y no discute la realidad. Él no está acá para discutir nada. Él está tratando de poner esperanza, tirar la pelota para afuera, hablar del futuro, etc. Pero en realidad eso es parte de una gran maquinaria de manipulación que hoy se utiliza incluso vía electrónica, con las redes sociales. Se va a utilizar incluso también con el escrutinio. Entonces intentaron con el voto electrónico, ahora van con los datos a la nube en vez del camioncito. Pero también está sustentado sobre la mentira, el engaño y la fake news y los trolls. Esa maquinaria
tiene distintos elementos. Tiene lo informático, pero tiene también las personas reales, que son los Toti, quienes van a los programas a tirar zarazas. Entonces, es cierto, sigamos insistiendo con los números de Carlos y con los números que tenemos, pero también sepamos que hay otro código que es el de la zaraza. Toti, del relato, digamos, ¿no? Tengo un minuto, así que... Dale. Yo la verdad que, escuchándolo a Juan, he aprendido mucho del relato, tiene que decirme, ¿no? Creo que no es así. Yo camino una realidad, la veo esa realidad, pienso por mí mismo, porque a veces subestiman que uno no piensa, Toti, pero vos sos el pobre que defiende el poder económico. tengo... Sos el pobre que defiende a los ricos. Yo no sos pobre porque cobras un salario de diputado. No, eso no me hace pobre. pobre, Ingreso digo. No sos. No. Rosario, Tengo pobre por ingreso otras no sos, cosas de por lo los menos de pobres. 4 años. Bueno, está bien. Hemos estado siempre, hemos construido juntos una cosa maravillosa que es la cooperativa, y entonces estábamos con Carlos Heller, que nos dio el primer financiamiento. Nada, para me hacer tengo que eso. ir, me tengo que ir. Lamentablemente me Bueno, tengo que ir, es me tengo así. que entregar. Está lindo, qué lástima. Estaba lindo, necesitamos más tiempo, ¿viste, Carlos? Hay que pedir más tiempo para este programa. Gracias, Carlos Heller, doctor Landó, Juan Cabandier, Toti Flores, gracias por haber venido a los 4. Nos vamos nosotros, gracias por la compañía de todos los días. Mañana sí, hay otra historia a las 21. Te esperamos. Otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.